Then the word of the Lord came to Elijah, leave here, turn eastward and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there. So he did what the Lord had told him. He went to Kerith ravine, east of the Jordan, and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Let's pray. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commands. Thank you, Lord, for it is your word that nourishes our souls. It is your word that redirects our wayward gaze. It is your word that soothes our discouraged hearts and fills us with hope and grants us peace. Let it feed our hungry spirits and lead us to Jesus, the word of life. Your word is a lamp to our feet and a light of our path. Thank you, Lord, for your word assures us of our eternal inheritance. Through the precious blood of Christ, in whose name we pray. Amen. Amén. Se pueden sentar, hermanos, y en esta mañana, este domingo, vamos a tener al Pastor Mike predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. Good morning, family. Buenos días, familia. Come on, I can do better than that. Good morning, family. Buenos días. All right. Again, thank you, Lord, for this day that you have made. Lord, we just come humbly before you this morning. We are grateful that despite, Lord, sometimes we turn away, that you're always faithful, as we've just sang, Lord God. So, Father, be with your way. Have your way this morning, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor Eddie, and again for the opportunity to speak before our family this morning. Gracias, Pastor Eddie, por de nuevo una oportunidad para poderle hablarle a nuestra familia en esta mañana. And thank you, everyone, for your prayers for my healing from my foot surgery. Y gracias por todos que oraron por mí, por la sanidad de la cirugía de mis pies. I never expected how much discomfort and how helpless I was going to be, not being able to do anything. Nunca anticipé cuánto incomodidad iba a sentir y cómo me iba a sentir tan impotente de hacer nada. Despite being incapacitated, it was a good opportunity to give me more understanding and a new compassion for those who are disabled. Aunque siendo incapacitado, fue la oportunidad de Dios para darme un entendimiento más claro de una nueva compasión por esos que están discapacitados. And I want to thank my wife Candy, who's not here today because she's a little bit sick herself, for her selfless sacrifice in attending to my needs and ministering to me when I needed encouragement. Amen. Mike's audio is not working, Joe. Am I good? Okay, good. Y quiero darle las gracias a mi esposa Cándida por el sacrificio que ella ha hecho, entender todas mis necesidades y ministrándome y dándome ese ánimo como mi esposa. While healing from surgery, I could barely do a thing. So it gave me a lot of time to reflect. Cuando estaba yo siendo sanado de la cirugía, recuperando, no podía hacer nada. So me dio mucho tiempo para reflejar. On myself, with God, my family, and my marriage. Me dio tiempo para reflejar consigo mismo, con mi persona, con Dios, la familia y también con mi matrimonio. Good. Okay. All right. So don't move it. You know, I can't run away from technology. Amen. There you go. See? Amen. For the lack of better analogy, God had me boxed in. Por la falta de una mejor analogía, Dios me tenía contra la pared. Being boxed
boxed in to say is the most uncomfortable place to be. Estando contra la pared es un lugar muy incómodo para mí. Not being able to have much of a normal routine leads to dependency on others. No teniendo, para mí, no teniendo mucho de una rutina normal, me dirigió a depender con otros. Are you good now, Joe? Yeah, that's just a little too. Okay. And God bless those who are technically inclined to deal with things that I just gave up on many years ago. Y le doy la gracia a esos que son unos generales en la tecnología como Joey. Amen, Joe. That's okay. Hey, no one is exempt from having difficult times in life. Mi amada familia, nadie está exento de tener tiempos difíciles. There are times when all is right and you stand on top of the mountain. Hay momentos que todo está bien y usted está por arriba en la montaña. But what happens when suddenly you're on the bottom side looking up? Pero ¿qué pasa cuando usted baja al valle, no? Life's, De esa montaña y mira hacia arriba. life's green light has now turned red. El semáforo verde se ha cambiado It a hap- rojo. It happens. Pasa. Trials and sufferings come with life. Tribulaciones y sufrimiento viene a todo en la vida. As he was preparing his disciples for his suffering on the cross, Cuando Jesús estaba preparando por su sufrimiento en la cruz del Calvario, Jesus warned his disciples that life can become hard and difficult. Jesús, ¿cómo se dice? Le animó a los discípulos a dejarles saber que la vida puede ser dura y muy dificultuosa. His warning opens them to the reality of life after him. Sus palabras abrió la realidad de una vida después de él y trae un gran ánimo para los discípulos And yet he brings great encouragement. y trae gran ánimo. Jesus said to his disciples in John chapter 16, verse 33 this. He said, "Here on earth you will have many trials or sorrows, or in some translations, tribulations. But take heart, because I have overcome the world." Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:33, aquí en este mundo va a tener muchas dificultades, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Jesus is telling them, even though you follow and obey me, life may not go as you like, but keep looking at me no matter what. Jesús le estaba diciendo a ellos, aunque ustedes me sigan y me obedezcan, y la vida no vaya como usted planea, sigue buscándome. Life will get tough at times. La vida se pone un poco tofe, dificultuosa a veces. We have seasons where many doors open for us, Tenemos muchas temporadas cuando muchas puertas abren para nosotros, then suddenly close like a mousetrap. pero también cierran como un corral de ratoncito. Being the son of a World War II veteran, Siendo un hijo de un padre veterano de la guerra mundial, I heard stories from my dad of what it was like to fight in a war. escuché muchas historias de mi papá, cómo era pelear una guerra. There were still movies on TV or in the theaters that reflected that time in our country's life. Había muchas películas y aún en la tele o en los teatros que reflejaba ese tiempo en la historia de nuestro país. I became interested in watching and reading about the war. Me interesé mucho en viendo y leyendo sobre la guerra mundial. I remember the story of a famous World War II general. Me recuerdo la historia de un famoso general en esa guerra. George S. Patton was an American general that achieved great military success and notoriety. George S. Patton fue un americano general que logró gran éxitos militares. Because he had skilled abilities in planning and attacking the German army in both the First and Second World War.
Este hombre, este general, tenía muchas habilidades calificadas en planear y atacar la guerra, la tropa de Alemania. Primero en el primero y el segundo guerra mundial. During World War II, he was the go-to general when you needed a commander to destroy the enemy and gain territory to win the war. Durante la guerra mundial número 2, él fue el general en quien todo el mundo buscaba un comandante para destruir al enemigo. As a young man, Patton himself believed that he was born to be a great commander, leading men into great battles. Como un hombre joven, Patton, él mismo creía que fue nacido para ser un gran comandante, dirigiendo a los hombres a estas batallas grandes. During one of those many campaigns fought during the Second World War, Durante esa campaña peleada en la guerra mundial, one involved invading southern Europe by attacking the Italian island of Sicily. se convirtió invadiendo Europa hacia el sur, atacando la tropa Italia en la isla de Sicily. General Patton was chosen along with British General Sir Bernard Montgomery to attack Sicily. El general Patton fue escogido juntamente con el general de Britania, señor Bernard Montgomery, para atacar a Sicilia. During this campaign, Patton was winning battle after battle. Durante esta campaña, el general Patton estaba conquistando batalla tras batalla. At one point, he took time off from the battlefield to visit some of his troops who were wounded and were in a field hospital recovering. En un momento, él tomó tiempo para poder visitar a algunas de sus tropas batallando en el hospital, que se estaban recuperando. Él tuvo tiempo para ir allá y visitarlos. While visiting one hospital, Patton came upon a soldier who was not physically wounded as most others were, but he was suffering what's called battle fatigue. Durante una de las visitas en el hospital, Patton, en general, vino y visitó a un soldado que no estaba físicamente muy herido como los otros, pero estaba sufriendo lo que se llama fatiga en la batalla. To Patton, to be in the same hospital with other soldiers who have suffered physical wounds was a disgrace to the men physically wounded. Para Patton, estar en el mismo hospital con los otros soldados, lo que sufrieron físicamente por sus heridas, fue una desgracia a los hombres que fueron heridos físicos. And in a loss of self-control, he slapped and called the soldier a coward. En una pérdida de su autocontrol, él vino y le dio una bofetada a ese soldado y lo llamó, can someone help me, coward? Cobarde, amén. Amen. It was also written that Patton done the same to another soldier in a different hospital. También fue escrito que el general Patton hizo lo mismo con otro soldado en un diferente hospital. Patton was a demanding leader. Patton fue un comandante que demandaba mucho de sus soldados. He was known by his soldiers as blood and guts. Él fue conocido de sus tropas como sangre y sudor. Gracias. However, when Patton's senior commanders heard what he had done to these soldiers, Por lo tanto, cuando el general Patton, su comandante supervisor, escuchó lo que él le hizo a estos soldados and the publicity of horror cries by the press, y la publicidad de horror clamada por los noticieros, Patton's bosses immediately removed him from the battle command. los supervisores del general Patton inmediatamente lo removieron de la batalla como comandante. He was taken from the action of the big battles and headlines Él fue sacado de la acción de las grandes batallas and put on the sidelines. y puesto al lado. Patton was forced now to do publicity tours and inspecting other war facilities. So, el general Patton fue forzado de hacer públicamente como un turista y inspectando los edificios To Patton, de guerra. this was the worst thing to happen to him. Para el general Patton, esto fue lo peor que le pasó a este hombre.
Like many other great figures in history, Como muchas figuras en la historia, Patton was his own greatest promoter. Patón fue su promovedor más He- grande. He always made sure, when possible, Siempre se aseguraba, cuando posible, that the spotlight was on him, que el semáforo la luz estuviera sobre él mismo, especially after winning a great battle. especialmente cuando ganaba una batalla. Again, Patton believed that he was born and purposed to command and lead soldiers in great victories during times of war. De nuevo, Patón creyó con todo su corazón que él fue nacido y su propósito como comandante de dirigir a los soldados en gran victorias durante este tiempo de guerra. And now, after all these victories, he's been benched. Y después de toda esta victoria, sentaron a este hombre general, He's, Patón. he's been put in time out. Se lo pusieron como un niño pequeño en time out. His spirit and emotional well-being has been crushed. Su espíritu, su bienestar emocional fue aplastado. He was a giant now reduced to giving speeches and tea parties pretending to inspect war facilities. Él fue un gigante ahora reducido a dando pláticas en esas fiestas y como un supervisor de inspección de edificios. In his mind, he went from hero to zero. Fue de un héroe, él, a un hombre cero. The river of success Patton had enjoyed has now turned to a trickle. El mal de suceso que Patton tenía ahora solamente era una gotita de agua que salía. And his role as a commander of valiant soldiers has dried up. Y su rol como comandante de los soldados valientes se ha secado. But there was more to come concerning Patton. Pero salió mucho más concerniente a este general Patón. There were unknown plans concerning him. Había planes que no fue conocido concerniente a este general. And what happened to General Patton is not uncommon to us here this morning. Y lo que le pasó a este general Patón no es común a nadie de nosotros aquí en esta mañana. I'm sure that whether you're a successful truck driver or a CEO of a profitable company, Estoy seguro que tú eres un conductor de una troca o un general de una compañía que está dando mucho dinero, a mom and a homemaker with a wonderful family and home, una madre siendo madre de hogar, dirigiendo una familia, or out there working to better yourself. o afuera trabajando para mejorar su vida. Great change will come like a storm out of nowhere. Muchas veces el cambio viene como una tormenta. In one instance, the sun is shining bright, En un instante podemos tener nuestra vida como el sol alumbrando and without warning, it's storming with heavy rain, wind, and lightning. y sin alguna advertencia viene la tormenta y los vientos y los truenos. For the believer, we look to God. Para el creyente, usted y yo miramos hacia Dios. For those in the world, calamity has set in. Para esos que están en el mundo, viene el dolor. For believers, we wait on God, at least we try. Por creyente, esperamos en Dios y tratamos. But what happens when God doesn't speak? Pero ¿qué pasa cuando esos problemas vienen? ¿Qué When- pasa cuando Dios no habla? When no answer is given? Cuando no hay una contesta. Where are you? ¿Dónde estás? What now? ¿Qué voy a hacer ahora? There must be more than this. Tiene que ver más que esto. I want to turn now to the story of Elijah. Quiero ahora ir a la historia de Elías en el Viejo Testamento. An Old Testament prophet. Un profeta del Viejo Testamento. He was a minor prophet, and he shows up out of nowhere in 1 Kings chapter 17 in the Old Testament. Él fue un profeta menor y lo vemos que sale de un lado muy desconocido en 1 Reyes capítulo 7 en el Viejo Testamento. So let's turn again to 1 Kings 17, So vamos a ir a 1 Reyes capítulo 17 verse 1, and read along with me to the end of verse 7. y vamos a leer conmigo por favor del 1 al 7. Now Elijah the Tishbite, who is of the settlers of Gilead, said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand,
Surely there shall be neither dew nor rain these years, except by my word. The word of the Lord came to him, saying, Go away from here and turn eastward, and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. It shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and lived by the brook, which is east of the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he would drink from the brook. It happened after a while that the brook dried up, because there was no rain. So, who is Elijah, and what can we understand about him and how God worked in his life? So, ¿quién es este profeta y cómo podemos entender cómo Dios trabajó en la vida de este profeta? Elijah was a prophet during the history of Israel when the kingdom was divided after King Solomon's death. Elías fue un profeta del reino de los judíos cuando, say that again, the last part. Elijah was a prophet during the history of Israel when the kingdom was divided after King Solomon's death. Cuando el reino fue dividido y fue un profeta de Dios y murió el rey Salomón. Elijah was a prophet in the northern kingdom of Israel, and his assignment was to lead the people back to God and to challenge King Ahab, a very bad king. Básicamente, este profeta fue el profeta del reino norte de Israel y su propósito fue de Dios de confrontar a este rey malo cuyo nombre Ahab. God's purpose in Elijah was to fulfill God's judgment against Israel for disobeying God's commands in Deuteronomy 11, verses 16 and 17. So, el propósito de Elías fue de llevar el juicio contra Israel por desobedecer los mandamientos de Dios en Deuteronomio 11, 16 al 17. The full story of Elijah is truly one to read and study through 2 Kings chapter 2, verse 11. La historia de este profeta fue una que se puede estudiar y se ve a través de Segunda Reyes 2:11. And he was one of only two people in God's story written in the Bible not to face the sting of death. Y fue uno de dos personas en la Biblia que nunca no fue matado. The other was Enoch in Genesis chapter 5, Y 23 otro or 4. fue Enoch en Génesis 5, 23 al 24. So after King Solomon's death, Israel was ruled by a series of kings, most of whom were evil and idolatrous. So, básicamente, después que el rey Salomón murió, Israel fue dirigido por una serie de reyes en cual eran bien malos y también cometieron adulterio. The nation fell further away from God, and even the preaching of Elijah could not bring them back. Y la nación fue más, se cayó más, se alejó más a más de Dios. Among the most evil kings were Ahab and his queen Jezebel, who brought the worship of Baal to new heights in Israel. Muchos de ellos había muchos reyes malvados. Uno de ellos, cuyo nombre era Ahab, y su esposa fue Jezabel, el que adoraron a Baal en las alturas de Israel. Elijah tried to turn the Israelites back to the worship of Yahweh, challenging the idolatrous priest of Baal to a showdown with God on Mount Carmel. Elías, este profeta, trató de regresar a los israelitas de nuevo a alabar a este Yahweh, a Jehová, enfrentándolo con la idolatría, los sacerdotes de Baal, para confrontarlo con el Señor en el monte de Carmel. Of course, God won. ¿Se recuerda la historia? Dios ganó esa batalla en ese monte. This made Queen Jezebel angry, Y to say the esto, least. y eso lo hizo la reina Jezabel enfurecerse. She ordered Elijah's death, Ella ordenó la muerte de este profeta. so he ran away and hid in the wilderness. So él patita pa' que te quiero, se fue corriendo en el desierto. Depressed and exalted, he said, "Let me die." Deprimido y cansado, él le dijo, déjeme morir. But God sent food and encouragement to the prophet and whispered to him in a quiet, gentle sound, and in the process saved his life for further work.
Pero Dios le mandó alimento, lo animó a ese profeta y le habló con una voz bien calladita, suroso, y en ese proceso salvó su vida para seguir el ministerio que Dios lo ha puesto a él. So how does this story help us? So, ¿cómo esta historia nos puede ayudar a nosotros, usted y yo? There are great lessons to learn about and to apply to our lives reading about Elijah. So, hay muchas lecciones que podemos aplicar sobre la vida de este profeta, Especially when life seems to just dry up on us and God seems distant. especialmente cuando la vida se siente seca y Dios está lejos de nosotros. Remember again what Jesus said to his disciples. Recuérdese lo que Jesús le dijo a sus discípulos. In this world, he said, there will be tribulations. Dijo que en este mundo habrá tribulaciones. We live in a world that still deals with the results of sin going back to the Garden of Eden. Todavía vivimos en un mundo que está todavía bregando con el resultado del pecado en el jardín de Edén, en Génesis. And it affects all of us, including Elijah. Y nos da un efecto a cada uno de nosotros, una consecuencia. But what I want us to look at and focus on is verse 7 of chapter 17. Pero lo que yo quiero para nosotros en esta mañana de enfocarnos es el verso 7. Again, it reads, De nuevo, lee. "It happened after a while that the brook dried up because there was no rain in the land." Elijah was God's messenger for that day. He did his Elías, este profeta fue el mensajero de Dios por ese día. He did as God commanded in verse 5 and lived by the brook. Él obedeció lo que mandó Dios, And the brook, viviendo a través de esa agua, de ese pedazo de terreno. and his brook dried up. Y ese pedazo de agua se secó. The ravens from verse 6 stopped bringing him food Las aves de verso 6 dejaron de traerle comida, because the brook dried up. porque ese pedazo de terreno de agua se secó. God's provision for Elijah seemed to have stopped. Parece que la provisión de Dios sobre este profeta ha parado. Remember, no rain falls, Recuérdese que la lluvia no está cayendo, no crops grow, que no hay alimento, no animals can eat, no hay animales que pueden comer and they die. y ellos mueren. It could and happens that we also face similar situations. Puede y a veces pasa mucho tiempo aquí mismo que nosotros también estamos en una situación similar. Our brook can dry up also. También la agua se seca en nuestra vida también. Now let's take a closer look at these 7 verses in 1 Kings. Pero vamos a mirar un poquito más profundo estos 7 versos en 1 Reyes 17. In verse 1, God raises and commands Elijah to go into the face of this evil king Ahab. En verso 1, Dios manda a este profeta de confrontar a este rey malvado. And he tells him that God's judgment is that there shall be no dew or rain for years in all of Israel except by my word. Y le dice a este rey que va a haber un juicio sobre este reino, que no va a haber lluvia ninguna por unos cuantos años en todo Israel, excepto a través de mi santa palabra. Again, Ahab is an evil king and he's leading a nation away from God. Recuérdense que este Ahab fue un rey malvado y estaba sonsacando el pueblo de Israel lejos de Dios. In fact, the scripture records this in the previous chapter 16 and verse 33. Incluso la escritura se ve en este capítulo previo, capítulo 16, verso 33 de Primeros Reyes. That King Ahab did more to provoke the Lord, the God of Israel, to anger than did all the kings of Israel before him. Que este rey Ahab hizo más para provocar al Señor, el Dios de Israel, a ira, mucho más del otro Israeles antes de él. Ahab, this king of Israel, is a bad dude. Este hombre, este rey Ahab, es un hombre malo. And Elijah obeyed God and boldly got into Ahab's grill, meaning his face.
Y este profeta obedeció al Señor y con valor confrontó a este rey Ahab a su cara. Then God tells Elijah in verse 2 and 3, Después le dice Dios a este profeta en versos 2 y 3 to leave here and go to the brook of Cherith and hide yourself. que se fuera de ahí y vaya a ese terreno donde estaba, donde Dios le iba a alimentar a él y escóndese. 3 quick points here. 3 puntos muy rápido, por favor. First, the brook's name Cherith means to cut off or to be cut down. Primeramente, el nombre de ese pedazo de terreno donde estaba fluyendo la agua se llama Cherit, que quiere decir cortar. Now, there's no misunderstanding in God's word, right? No hay ningún malentendimiento en la palabra de Dios, ¿correcto? And all of God's word has meaning directly or indirectly. Y toda la palabra de Dios tiene un sentido. So then, why is he sent to this place called cut off or cut down? ¿Y por qué él envía a este profeta a este lugar que dice ser cortado o tumbado? Does God see in Elijah a need for correcting Dios ve en este profeta una necesidad de corregirlo or redirecting o de dirigirlo or in need of some new teaching? o de necesitar alguna enseñanza nueva. Second, Segundo, he is told to hide himself. Dios le dice a él que se tiene que esconder. God has taken Elijah out of public view. Dios está sacando a este profeta públicamente que no lo vieran. As a prophet, he is taken out of the spotlight of doing God's work. Como profeta, Dios lo está quitando de esa luz donde estaba siendo alumbrado él, de haciendo el trabajo de Dios. Sort of like General Patton was taken out of the command and put on a sort of timeout. Asimismo como el general Patton, ¿no? Que fue sacado de su mandato y ha puesto en un timeout al lado. And number 3, Y número 3, he leaves. se va. No asking God for the game plan. No pidiéndole a Dios cuál es su dirección, No questioning of what he's supposed to do. no preguntando lo que él tenía que hacer. He never, the less, leaves and goes. Nunca, sino va. He turns and leaves like Forrest Gump. Él se va y regresa como Forrest Gump. ¿Se recuerda la historia? Unquestioning obedience. No, totalmente obediente. And a couple of things to think about Elijah's obedience. Y 2 cosas más o menos para pensar sobre la obediencia de Elías, de este profeta. 1, 1, it was immediate. fue mediante. 2, Dos. it was without questioning. Su obediencia no fue cuestionada de él. Is there more going on here to what we read? ¿Es algo aquí más pasando de lo que estamos leyendo? Maybe. Quizás. Stay tuned. Quédese. Now in verse 4, God tells Elijah En verso 4, Dios le dice a Elías that he will provide for him there at Cherith. que él iba a proveer ahí, en ese lugar, en Cherith. He tells Elijah that he is to drink from the brook and God will command the ravens to bring him food. Él le dice que tiene que beber de ese pedazo de terreno donde está fluyendo el agua y que le iba a dar el alimento. Where? ¿Dónde? There Ahí, at Cherith. en Cherith. Not halfway there No mitad al camino or at the Holiday Inn, o en el Motel Holiday, but there, pero ahí, only there solo ahí, at Cherith. en Cherith. It's important to know that God is sending Elijah to a place he knew that would provide provision and protection from King Ahab's army. Fue muy interesante esto porque Dios le estaba proveyendo a este profeta, lo estaba protegiendo de este rey malvado. Remember, Elijah's message to King Ahab was no rain for years. Recuérdate, el mensaje de este profeta fue, no va a haber lluvia por 4 años. Thus, King Ahab put out an APB, or an all-points bulletin, for his life. So, básicamente el rey Ahab dijo que quería matarlo. God closed the heavens to rain throughout Israel. Dios cerró el cielo y no hubo lluvia en todo Israel. If no rain, crops will dry. Y si no había lluvia, todo alimento en la tierra iba a morir. Livestock will die.
los animales iban a morir and that leads to starvation of people, y eso deja a la gente morirse por Right. hambre. right? If Elijah decided to find another place to camp other than Cherith, Si Elías hubiera encontrado otro terreno opuesto a lo que Dios le dijo donde era, there may have been no food provided by the ravens, quizá no hubiera comida proveído por las aves, or drink, ni bebida de agua or protection from King o Ahab's protección army. del rey malvado de Ahab. We must be attentive to where God directs our life. Tenemos que ser atentivos en la forma que Dios dirige nuestras vidas. It may not be what we expect. Quizá no Or es want. lo que esperamos o lo que queremos. It might be out of the limelight. Quizá es fuera del centro, ¿no? Que detrás de la cortina, mejor dicho, Out of the big picture. del cuadro grande. And finally, no distractions. Y finalmente, ninguna distracción. Elijah needed to be totally dependent upon God. Elías tenía que ser totalmente dependiente de su Dios. Don't forget, Nunca se olvide. a great tribulation is happening throughout the nation of Israel. Una tribulación bien grande está pasando a través de la nación de Israel. This hardship comes as a result of Israel's turning away from God Este sufrimiento llega a Israel porque Israel dio su espalda a Dios and following evil. y siguiendo el pecado. Sinful leaders Líderes que fueron and a king. pecadores y un rey. Is there more going on here than what we read? ¿Está pasando algo más de lo que estamos leyendo? Stay tuned. Quédese. In verse 5 and 6, again, Elijah obeys, and God provides him with food and drink needed for him to survive. Y fue y él hizo conforme a la palabra de Jehová y pues fue y vivió junto al rollo de Kerit, que está frente al Jordán. Just to step back 1 second. Ya, tómase un paso hacia atrás un momento. This is off the script, Pastor. Esto es fuera de lo que está escrito, pastor. Ravens to bring him food. Las aves que le trajeron a él su alimento. Basically crows, right? Las changas, como decimos nosotros, ¿no? So what do you see crows picking up off the side of the ¿Qué es road? lo que ustedes ven hoy en día? Porquería, ¿no? Que las changas se comen. But maybe God in his majesty, Pero Dios en su majestad, they were bringing bread cake and meat from the castle. quizá en su majestad está trayendo un pastel, ¿no? Y carne. ¿De dónde? Del mismo rey Ahab de allá. The baker puts out 5 cakes, turns around, El cocinero pone cinco bizcochos 3 are gone. y 3 ya no están ahí. The roast beef was sitting there, El plato de carne estaba sentado ahí then it's gone. y ahora no está. God provides, Dios provee. but not just roadkill. Eso no es porquería en la calle como vemos. You know, it just, I don't know why, but No sé por qué, pero creo. the point here is that when we are obedient to God's will and word, El punto aquí es cuando estamos siendo obedientes a la palabra de Dios he will meet every need we have, y siempre Él provee cada necesidad para nosotros. despite how dreadful life may seem around us. Aún si está pasando algo malo en nuestras vidas, Él provee. Trusting God is a discipline. Confiando en Dios es una disciplina. It demands we take ourselves out of our own control Demanda que nosotros, bueno, básicamente lo voy a decir en mis propias palabras, nos sacamos del trono de donde Dios debe de estar sentado and hand it over to him. y dejar que Él se siente en ese trono. Easier said than done, right? Más fácil no es solamente decirlo. That's why it's a discipline. Por eso es que yo veo que aquí es una disciplina. I must continually surrender my life Yo tengo que continuamente rendir mi vida, my control mi control de mi vida to God, al Señor. despite how hard it is. Aunque sea duro, yo tengo que rendir mi vida. It's a discipline of continued surrender. Es una disciplina de un rendir continuamente. Even when your family and friends tell you otherwise. Aun cuando tu familia y tu amistad te dicen otra cosa. Jesus said in Matthew 16, verse 24, Jesús dijo en Mateo 16, 24, if anyone wishes to come after me, si alguien quiere seguirme a mí,
He must deny himself and take up his cross and follow me. Tiene que negarse a sí mismo y llevar su cruz y seguirme. And when we come to that place of obeying and trusting God, Y cuando entramos en ese lugar donde estamos obedeciendo al Señor, God will meet our needs. Dios siempre provee por nuestras necesidades. By being an obedient servant before God, Siendo un siervo obediente ante Dios, Elijah did what he was told. el profeta hizo lo que se le había pedido. He trusted God. Él confió en Dios. Again, look at his obedience. Mira su obediencia. It was immediate Fue inmediato and it was without question. y fue sin preguntarle a Dios. But still in verse 7, Pero aún en verso 7, the brook dries up. el Kerit se seca. Elijah obeys God and the brook dries up. Este profeta obedeció al Señor, pero aún en cabo, él se secó el Kerit. The reality of his message before King Ahab of no rain for years La realidad de lo que él le dijo al rey Abab, que no iba a llover por 4 años, has now reached Elijah also. aún le llegó esa profecía al profeta. So what does it mean when our brook dries up? So, ¿qué quiere decir que cuando nuestra Kerit se seca? Well, it could be Puede ser a job that provided financial security. un trabajo que provee una seguridad financieramente. It could be the loss of a close and special friend. Puede ser una pérdida de una amistad muy cercana a usted. It could be the loss of a mom or dad, Puede ser una pérdida de tu mamá o tu papá, an illness. una enfermedad. It could be the loss of serving in a ministry that you loved and thought that you would serve God until you retired. Puede ser un ministerio que tú amabas, querías servir al Señor hasta el momento donde tú te retirabas o morías. I'd like to share with you my own personal experience serving the Lord. Quiero compartir con ustedes mi experiencia personal sirviendo al Señor. I became an usher, Comencé siendo un ujier, then elected to a nominating committee, elegido a un comité de nominación. voted to be a governing board member. Fue elegido para ser un miembro del gobierno de la iglesia. After a short time, asked to be the church administrator Después de un tiempo corto acá, eso fue en Manahawkin, with a good salary. me hicieron como el administrador de la iglesia con un buen salario. 3 years later, 3 años después, laid off because there was a lack of church funding. me dieron mi despedida porque no había finanzas para seguir pagándome mi salario. Yet was told I'd be reinstated when the funds returned. Pero me dijeron que yo iba a ser de nuevo el administrador con salario cuando regresaba la entrada It en la never did. iglesia. It Pero never did. nunca entró ese salario en la I iglesia. had no unemployment insurance, No tenía seguro de empleo and we were in an economic recession in 2009. y económicamente este país estaba en una recesión. I had to move out of a 5-bedroom house with a 2-car garage with an in-ground swimming pool in a very nice neighborhood that I rented. Tuve que salirme de una casa muy bonita, 2 garajes, dos garajes para el carro, una piscina, y tuve que mudarme de ahí, de ese lugar. The senior pastor promised me a room to live in at the church. Not me. No. Okay. 'Cause I'm the senior pastor he here. knows this story very, very well. Básicamente el pastor titular me ofreció un cuarto en la iglesia para poder vivir ahí. And the day after I moved into a 12 by 20 room, Y el día después que me mudé a un cuarto, el tamaño era 12 por 20, the pastor was fired by the church. el pastor fue sacado como pastor titular de la iglesia. And there I stayed for 1.5 years. Y ahí me quedé por 1 año y medio en ese cuartito. My brook dried up. Mi Kerit se ha secado. Back to Elijah. Regresando a Elías, el profeta. So what's happening with Elijah when God says, what's happening to Elijah when God sends him to Cherith? So, ¿qué le pasa con este profeta cuando Dios lo envía a este lugar? Charles Swindoll, in his book Elijah, a man of heroism and humility, writes, Un cuyo nombre autor, Charles Swindoll, escribe algo muy interesante de este profeta. in essence, God said to Elijah, En esencia, Dios le dijo a este profeta, you need to get out of the spotlight
tú tienes que salir de ser un hombre central, un hombre que la luz está alumbrando hacia él. You need to come up in the mountains along with me. Tú tienes que subir a la montaña a mi lado. Chuck was an outdoors guy. Este hombre, el actor Chuck Swindoll, le gustaba afuera, de estar afuera. Where you can hear my voice clearly. Donde usted puede escuchar mi voz claramente. We need to have more time together, Elijah. Tenemos que pasar más tiempo, usted y yo, le dijo Dios al profeta. And you need some more training. Y necesita más entrenamiento. And this may be the thing God's doing when we're no longer in the spotlight. Y quizá eso es lo que Dios está haciendo ahora, cuando nosotros pasamos por estos tiempos. There's work needed in our lives that God wants to do so we may be ready for His next assignment. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas para estar preparado, para tomar esa siguiente asignación en el ministerio. Being put on the side keeps distractions from getting between us and God's chiseling and molding and preparing us. Siendo puesto al lado por un periodo de tiempo como este profeta, es la manera que Dios puede hablarnos a nuestras vidas. Él siendo el alfarero y nosotros el barro. God protected Elijah from the concerns of King Ahab's trying to find him, and Elijah's mind needs to be focused on God. Fíjese que Dios protegió a este profeta. Esa distracción. Él estaba frente a frente con Dios. No podía tener ninguna distracción. And God made sure that Elijah knew that he could trust him. Y Dios le aseguró a este profeta que él podía confiar con su Dios. And God showed his faithfulness. Y Dios enseñó su fidelidad. He provided Elijah food Proveyó a Elías alimento and the brook for drink. y le quiré agua para beber. But again, Pero de nuevo, in verse 7, en verso 7, the brook dries up. el quiret se seca. Elijah is now confronted with life-threatening reality. Ahora está confrontado este profeta. It's easy, to, Confrontado con muerte. it's easy to speculate his thoughts. Es fácil para especular. Has God left me high and dry? Dios me ha dejado abandonado. There's no mention in this chapter that Elijah raises his anchor and leaves the scene. No dice aquí nada que Elías tiró la toalla y se fue. Here's the other side of trusting God and, Ese es el otro lado de la ficha, confiando con Dios. and surrendering en to His Dios. will. And surrendering to His will. God provided before, so why would He not now? Dios le proveó antes y ¿por qué ahora no puede proveer? The Bible gives us many examples of faithful people whose brook has dried up. La Biblia nos da muchas ilustraciones de gente fieles que su quiret se había secado. Yet God does amazing things through their lives. Pero Dios hace cosas bien grandes en sus vidas. Those who had great wealth and power only to see it vanish or their lives rewritten. Vemos gente que tenían poder, tenían dinero y vemos que todo eso se le fue quitado. In the book of Job, En el libro de Job, we see Job as a wealthy man and a vemos righteous man. un hombre justo, un hombre bien, ¿cómo se dice? Rico. He had money, Tenía dinero, land, tenía terreno, cattle, tenía animales, the best, venados, the best family. la mejor familia. Yet it was all taken away in a day. Pero se le fue quitado todo en un solo día. His possessions, his land, his children, Su posesión, su terreno, sus hijos. except for his wife. I knew you were going to go there. Why are you going there? I'm only kidding. Excepto por su esposa. See, pastor's getting ahead. El He has pastor, that right. pero él está bien. No. Despite, it makes you wonder sometimes. Well, his wife, lo que le dijo a la esposa a este hombre piadoso, le dijo, muérete, o le dijo, maldice a Dios y muérete. That's where I was getting to. Okay. Despite Job's suffering with boils, she steps in and adds more pain to his suffering, telling Job to just go and curse God and die. Aún con esas llagas, esas enfermedades, esta esposa de Job fue donde él, y en vez de ser compasiva, le dijo, maldiga a tu Dios y muérete. Sheesh. Hey. Right?
Con, In a- this- con amigos así, ¿quién necesita enemigos? In, but in the story, Pero en la historia, Job even cursed the day he was born, aún Job maldició el día que fue nacido, but he never cursed God pero nunca maldició al Señor. in all of this. En todo eso lo que le pasó, Job remained faithful and humble before God. Job se mantuvo firme, fiel y humilde en la presencia de Dios. And all that Job lost, Y todo lo que Job, este hombre piadoso, perdió, God restored and in greater portion. Dios restauró en una más grande porción, 3 times more, Yeah. 3 veces más. Moses. Moisés, Oh, he's gone. okay, Moses was a Jew by birth, fue judío por su nacimiento, protected by God as a baby, protegido por Dios cuando bebé, only to be found by the sister of Pharaoh solamente para ser encontrado de la hermana del faraón and raised to be a prince in Egypt. y criado como un príncipe en Egipto. He later empathized with the plight of the Jews Empatizó con cómo los judíos estaban siendo maltratados and fled to the desert after he murdered an Egyptian who was tormenting a Jew. y se escapó al desierto cuando él mató a un egipcio que estaba abusando de un judío. He fled to the land of Midian, only to be used by God 40 years later Fue al terreno de Midian y ahí después de 40 años fue usado por el Señor. 40 years later to deliver the Jews from the bondage of Egypt. 40 años después para poder liberar a los judíos de esclavitud de Egipto. In our Christian walk, En nuestro caminar cristiano, we are given promises that we are not forgotten by our Father. Dios nos dio unas promesas que nunca nos olvidamos de nuestro Padre. Deuteronomy 1:29 reads, Deuteronomio 1:29. Léanla ustedes, por favor. Give them a little bit of time to Sure. get it. Deuteronomy 1, verse 29. 1:29 de Deuteronomio. 1:29. Go ahead, Mike. So I say to you, do not be terrified or afraid of them. Later in Deuteronomy chapter 31, verse 8, En Deuteronomio 31, verse 8, yes, sir. verso 8. The Lord himself goes before you. He will be with you. He will never leave you or forsake you. Do not be afraid or discouraged. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Jeremiah 29, 11 and 12. Jeremías 29, del 11 al 12. It's the verse I read yesterday. Yeah. Amen. Jeremiah 29, 11 and 12. Jeremías 29, de 11 al 12. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, Amen. to give you a future and a hope. Yes, Lord. In those days when you pray, I will listen. Yes. Amen. Thank you. And here is the most wonderful of verses for me, Y este es given, más maravilloso, el verso más que me da alimento, ¿no? Aliento. given when life is heavy and it's hard to put one foot in front of the other. Dado cuando las cosas no van muy bien, que es duro de caminar, un paso. Please write this somewhere in your book. Por Turn- favor, escriban esto a algún lado de su libro, in your Bible. en su Biblia. Turn to Isaiah 49, Isaías 49, verses 14 through 16, and let's read together. 49, right? Isaiah 49, Isaías 49, verses 14 through 16. versos 14 al 16. Let me get it so I could read it Sure. too, okay? Mhm. Isaiah.
This thing freezes us crazy. Isaiah, okay. Isaiah what? 49, 49, okay. verses 14 through 16. Go ahead. Go ahead, Mike. Let's read. But Zion said, "The Lord has forsaken me, and the Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed in the palms of my hands, your walls are always continually before me. Can I read it? Behold, I have inscribed on the palms of my hand, your walls are continually before me." No matter what it looks like, No importa cómo se mira lo que está pasando con usted en este momento. we are inscribed Estamos escribidos on the palms of God's hands. en las palmas de las manos de Dios, del Señor. Family, Familia, there is no way anyone here should feel like they are alone, nunca, familia, debe de sentirse que usted está solo, that God has cast it aside. que Dios te ha puesto al lado. Despite how dark the clouds are, Aunque se vean las nubes, there is more than what we see or hear. hay más que lo que podemos ver y escuchar. Elijah remained focused on God despite the dried up brook. Este hombre, este profeta, miró hacia el Señor aunque se secó su querit, And God prepared him. y Dios lo preparó. Now the rest of the story. Y lo resto es una historia. From verses 8 in 1 Kings to 2 Kings to 11, this De is, verso 8 del segundo Reyes 11, this is a summary. este le sumando todo. In verse 8, God calls him to the town of Zarephath, to the widow and her son who were starving and down to their last cup of flour and oil. Dios llama a este hombre a la viuda de Jarafat, donde ella se está muriendo de hambre, ella y su hijo. Yet because she obeyed Elijah's command to make him bread cake with her last provisions, Porque ella obedeció a este profeta de hacerle un pancito, el último pancito que tenía, ella obedeció a este profeta. her flour and oil never ran out. Su pan y su aceite nunca terminaba. God met all her needs. Dios proveyó por todas sus necesidades a esta viuda. God then sends Elijah to a far off to Mount Carmel to face the false gods of Baal. Después Dios manda a Elías al monte Carmel para confrontarse con los falsos profetas. He challenges all the prophets of Baal as to who was the true God of Israel by calling down fire from heaven Él confronta a todos esos falsos profetas to consume and dry the water-soaked offering de consumir toda esa agua que él le tiró a ese sacrificio, which the God of Baal could not because he was a false god. en cual el Dios de Balal no podía porque era un falso Dios. Now the people of Israel see their true God and reject the false god of Baal Y todo Israel vio al verdadero Dios and returned to the God of their fathers. y regresaron al Señor, a Dios de sus padres antepasados. And in the end, Y en lo último, God instructs Elijah to anoint Elisha to take his place. y Dios instruye a este profeta a ungir And finally, in verse 11 of 2 Kings a chapter 2, Elías. a chariot and horses of fire appear before Elijah and Elisha, and takes Elijah up into the presence of Y este God. profeta se vio su discípulo, el otro profeta que iba a tomar su cargo, vio en un carro de fuego que se lo llevó hacia arriba al lugar celestial. The story of Elijah is a wonderful story to study when you think your brook has dried up. La historia de Elijah es un pasaje muy precioso que puede estudiar cuando usted piensa que su querid se ha secado. It may be God doing what he needs and preparing you and I for what's yet to come. Y Dios lo que está haciendo en tu vida es lo que tiene que hacer para prepararte.
lo que viene. And we know his working rarely comes with God's purposes attached with knowledge. Y él a veces cuando hace algo lo hace con un propósito, una sabiduría. You remember General Patton? ¿Te recuerdas la historia de Patton, el general? Well, his timeout was for a purpose of distracting the High German Command. Su propósito, poniendo los supervisores lo ponieron a un lado por un propósito. He was the distraction for the real invasion of Normandy. Él fue la distracción por el verdadero invadio en Normandy. Patton was made to look like he commanded this big army that was actually wooden tanks and balloons to look like jeeps. Hi. Balloons. Okay, I know. It's just I'm trying to get it here. Básicamente, Patton fue la distracción para el enemigo. Solamente tenían los tanques de madera y bolos. And what did the balloons they say that they were? Globos. They were jeeps and cannons, actually. Okay. It fooled the Germans completely. Bueno, cogieron a los alemanes como zánganos. The Allies invaded. Germany didn't send all their reinforcements because they were still looking at Patton. Okay. So it was successful. Remember that church administrator who lost his job and home and lived inside a church for a year and a half? ¿Se recuerda de ese administrador que yo estaba hablando? O sea, estaba hablando del mismo, ¿no? Because he never heard God say otherwise, Porque él nunca escuchó que Dios no tenía un plan para él. he stayed close to God, Él se acercó al Señor aún más todavía. and he was eventually raised and licensed as a pastor. Actualmente fue licenciado como pastor y subido a ese nivel. Friends, family, hard times, difficult times, lonely times are not times of rejection by God. Tiempos a solas, tiempos sintiendo de solo, rechazado, no son tiempos que somos abandonados de Dios. No, it may be God doing his finest work. No, in you. es Dios haciendo su obra. And don't let the enemy of your soul tell you that you are less important than any other child of God. Y por favor, no deje que el enemigo de tu alma te diga que tú eres menos importante. Remember, Recuérdese, the disciples, Peter and John, los discípulos Pedro y Juan, in Acts 4, en Hechos 4, verse 11, verso 11, Luke writes, Lucas escribe, Now as they observed the confidence of Peter and John and understood y cuando observaron la confianza que tenía, el poder que tenía Pedro y Juan, that these were uneducated and untrained men. que estos eran hombres sin educación, They were uneducated and untrained fishers of men, or fishermen, said the Sadducees. fueron pescadores solo, dijeron los saduceos. And how did God use them? ¿Y cómo Dios lo usó a ellos? King David. El rey David He was an adulterer and a murderer. fue un adulterio y Remember un Bath- asesino. Remember Bathsheba? Batsebé, ¿se recuerda esa historia? How did God use David? ¿Cómo Dios usó a ese hombre? And look what James wrote about hard times in chapter 5, verse 7, and then 10 and 11. Y mira James. lo que Santiago escribe sobre tiempos duros. James 5, A Santiago 5, verse 7. verso 7. Please read with me. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. Go down to verse 10 and 11. Vamos a ir a versos 10 y el 11. As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. We count those blessed who endured. You have heard of endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealing, that the Lord is full of compassion and is merciful. And look what James writes about Elijah in verse 17 and 18.
Mira lo que escribe Santiago de este profeta que estamos hablando ahora. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on earth for 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the skies poured rain, and the earth produced its fruit. Elijah had a nature like ours, James writes, meaning like you and me. He trusted and obeyed God even when told to leave and go hide himself. Elías fue un hombre que confió en el Señor y cuando Dios le dijo que se vaya y se escondiera del rey malvado, él obedeció. Elijah's example is ours to have. El ejemplo de Elías es para nosotros hoy en día también. God's love is ours to have. El amor de Dios es para nosotros también. God's faithfulness is ours to have. La fidelidad de Dios es para nosotros también. God's power is ours to have. El poder de Dios es para nosotros también. The writer of Proverbs in chapter 3, verses 5 and 6 sums it up, showing us. El escritor de Proverbios básicamente suma todo esto. Trust in the Lord with all your heart, Confía en el Señor con todo tu corazón and do not lean on your own understanding, y no descanses en tu propio entendimiento. meaning obey his will for your life. Quiere decir obedecer su voluntad para tu vida. In all your ways acknowledge him, En toda tu forma, even when the brook dries up, aun cuando la querid se seca, and he will make your path straight. y Él hará tus caminos rectos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we just thank you for this time in your word. Lord, you give us examples of men who have gone through great struggles, great tribulations, and yet obeyed you. They trusted you. They knew you. And because they did, Lord, they suffered only because there were greater works to be done in them and through them. So, Lord, as we face those dried up brooks in our life, maybe, let us remember the people that you gave us beforehand. Elijah, when his brook dried up. Job, when he lost his family and his possessions. Moses, from the pinnacles of power to a shepherd in a desert. And look how you worked in their lives and rewrote their lives. Lord, we know that you never leave us, you never forsake us, you're always working in us. Make us always mindful that in those difficult times, that chiseling, that hammering by God is for greater things yet to be done. In his name, amen.